Bueno, buenos días a todos. Hemos dejado 7 minutillos de cortesía por mi reloj, así que vamos a iniciar esta jornada. En primer lugar, buenos días a todos y agradecer a los profesionales y empresas vuestra asistencia a esta sesión, que yo sé que el tiempo es un bien escaso para muchos de nosotros. La primera, además, que hacemos 100% presencial desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, pues en los tiempos que nos han tocado hemos pasado desde el 100% híbrido al mixto y esta es la 100% presencial. Para los que todavía no conozcáis esta línea de apoyo que tenemos desde la Confederación Empresarial de Madrid, brevemente indicaros que esta oficina que impulsó la Comunidad de Madrid hace ya casi 3 años, tiene como finalidad que el tejido madrileño tenga un mejor conocimiento de las posibilidades de financiación europea y de esa manera también apoyarlas directamente en la presentación de proyectos de inversión, especialmente a empresas pequeñas y medianas que por su naturaleza les cuesta más abordar estos tipos de proyectos en la obtención de fondos. Es verdad que ahora están muy en boca de todos los MRR, pero la idea de esta oficina es impulsar no solo los MRR, que son unos fondos coyunturales, sino especialmente todos los programas europeos de gestión directa, que sabéis que son estructurales, que llevan con nosotros muchos años y que el siguiente periodo de programación estará abierto hasta 2027. Me gustaría, por supuesto, dar la bienvenida a los ponentes que hoy nos acompañan. José Francisco Herrera, director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid. María Ortueta, que subirá después a esta mesa, que es directora de la Unidad de Formación Profesional en SEPIE y la Agencia Española para el Programa Erasmus+. Y también a las organizaciones empresariales y a las empresas que las acompañan, que nos van a contar esas buenas prácticas. CECE, Confederación Española de Centros de Enseñanza, representada por Lucrecia Paladini, responsable de CECE Europa. ASECOM, Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid, que estará representada por su responsable de Comercio Exterior, Almudena Segado, y ADEPESCA, la Asociación Madrileña de Detallistas de Pescado, que estará representada por su directora general, María Luisa Álvarez. La jornada de hoy la vamos a centrar específicamente en estos fondos Erasmus+, que es verdad que son muy conocidos más por la parte de intercambios, de movilidad de estudiantes, pero que tiene otra vertiente muy importante de cara al fomento del talento y a la participación de las empresas. Y además también contaremos con esa visión de SEPIE que nos permitirá también actualizar esas novedades que traen las convocatorias previstas para este año 2023. Por el tipo de programa es verdad que tienen un papel predominante todo lo que tiene que ver con la formación profesional, ya sea a nivel educativo o de formación continua, digamos. Esta línea es especialmente interesante para las empresas porque sabéis que estamos en una situación que a partir de la pandemia, que ya retomamos una relativa normalidad, hemos identificado escasez de talento en casi todos los sectores, pero es verdad que además España tiene una particularidad y es que todavía tiene 2 polos muy marcados. Tiene casi un 45-50% de personal formado con un nivel superior, pero tenemos casi un 35% de profesionales, de personas que tienen únicamente la educación obligatoria o no tienen ninguna formación. Entonces, ¿qué nos está pasando de cara a esa empleabilidad de los jóvenes, de cara también a esa competitividad que va íntimamente relacionada de nuestras empresas? Que tenemos un gap con los niveles medios de formación, donde en Europa pueden rondar el 50%, nosotros estamos en un escaso 25%. Entonces, confiamos en que, además, las experiencias que hoy os traslademos, pues que también nos animen como empresas, como instituciones, a diseñar esos proyectos de inversión innovadora en materia educativa en el marco de estos programas Erasmus+ y que incluso pues, podáis tener el foco en otro tipo de programas que también se adecúen a esos proyectos innovadores que podáis tener en mente. Por mi parte, sin más dilación, voy a dar paso a José Francisco Herrera, que realizará la introducción en nombre de la Comunidad de Madrid. Sí. Pues muchas gracias, Sara, por la introducción, por invitarnos a compartir esta jornada de formación sobre proyectos europeos de gestión directa y específicamente sobre Erasmus+. También a Jaime por el trabajo que se está realizando desde la Oficina de Proyectos Europeos
que conjuntamente hemos organizado entre la Comunidad de Madrid y CEIM, y gracias también, lógicamente, a todos los ponentes que hoy nos van a acompañar y a los que también han decidido dedicar parte de su tiempo a escuchar sobre estas cuestiones que son muy importantes. Decía muy bien la secretaria general en su introducción que los proyectos europeos son ahora más conocidos que nunca por los Next Generation, por motivos de actualidad, ¿no? Pero los proyectos europeos de gestión directa son unos viejos conocidos de la sociedad madrileña, de la Comunidad de Madrid, y han tenido un impacto enorme en nuestra sociedad como conjunto. Para que se hagan una idea, en la evaluación que hemos publicado del periodo anterior de la Comisión Europea, y ahora acabamos de publicar esta guía de buenas prácticas recogiendo 100 casos diferentes en diferentes sectores, ámbitos, programas, cuantías, tipo de organización, etcétera. La Comunidad de Madrid obtuvo un retorno de alrededor de 2.000 millones de euros a través de más de 10.000 instituciones, en muchos casos como coordinadoras, pero en otros como participantes de programas europeos de este tipo, ¿no? Programas que tienen que ver con aspectos tan diferentes como la salud, con los programas eHealth, con los programas de innovación y digitalización que se hacen a través de Horizonte Europa, con los de medio ambiente a través de los LIFE, pero también a través de los programas de esta línea, del Erasmus+, que es sin duda una de las joyas de la corona de los programas europeos de gestión directa. ¿Por qué son importantes los programas europeos de gestión directa para una sociedad? En primer lugar, porque son en concurrencia competitiva. Y eso obliga a hacer un esfuerzo mayúsculo a la hora de presentar una propuesta ganadora, de calidad e innovadora, porque se compite en el ámbito europeo directamente contra otros candidatos, en muchos casos con mucha experiencia y demás. Es decir, no hay una preadjudicación por parte de ningún intermediario, ni un gobierno central, ni nosotros, ni ninguna administración. Es simplemente las mejores propuestas son las que obtienen ese reconocimiento a través de una subvención que además tiene como ventajas en muchos casos la prefinanciación. Tiene como ventaja adicional que se cubre entre el 50 y el 90% del coste del proyecto, y en muchos casos incluso el 100%. La diversidad de aspectos y de temas que se pueden tocar y que además no tienen un horizonte temporal limitado. Los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a finales, en principio, del año 2024 verán su fin, por lo menos en lo que a convocatoria se refiere, mientras que estos programas no solamente se van a mantener en el tiempo, sino que están creciendo. Para que se hagan una idea, en los programas de los que hoy vamos a hablar, de los Erasmus+, respecto al programa anterior, prácticamente han duplicado su cuantía. De unos 14.000 y pico millones de euros se ha pasado a, originalmente eran 28.500 y ahora estamos ya en alrededor de 32.000 destinados a ese programa. ¿Y por qué se le da tanta importancia en el ámbito europeo a las cuestiones de educación, de formación y de juventud? Pues porque, como les decía, ha sido una de las joyas de la corona. Yo creo que el programa Erasmus normal, que nació en el año 1987 como un programa básicamente de movilidad de estudiantes, se ha convertido en uno de los factores de mayor cohesión entre los ciudadanos europeos, de mayor conocimiento y de digamos que, mayor vertebración social a nivel europeo. Yo creo que junto con, diría, el euro, diría la supresión de las fronteras internas a través del mecanismo de Schengen, Erasmus ha sido uno de los elementos que más ha hecho por ayudar a la percepción y a la consolidación de esa idea de la ciudadanía europea. Para que se hagan una idea, en el año 87, en esa parte de la movilidad, que es la que dio sentido al programa Erasmus, participaron en el año 87 3.000 personas y hoy estamos hablando de alrededor de 850.000 por año. Creo que las cifras son bastante elocuentes. Más de 12 millones de personas se han beneficiado en estos años de este programa, y lo que comenzó siendo un programa
digamos, no diría que de élite, pero sí centrado específicamente en el ámbito universitario, también como decía la secretaria general y como verán posteriormente a través de la buena práctica que les expondrán la representante SEPIE, pues se extiende a otros ámbitos como el de la formación profesional, tan importante a la hora de cualificar personas y adaptarlo al ámbito laboral en un país con una tasa de paro tan importante como es el caso de España, o los docentes o los voluntarios. Ahora mismo ha habido ya más de 5 millones de estudiantes universitarios beneficiados, pero también más de 2 millones de profesores, más de 1,5 millones de jóvenes que han participado en intercambios de todo tipo juvenil, más de 1,5 millones de estudiantes de formación profesional y más de 100.000 voluntarios dentro del programa de voluntariado del Cuerpo de Voluntariado Europeo. Pero esa es solamente una parte de Erasmus. ¿Por qué Erasmus se convierte en Erasmus Plus? En primer lugar, porque crece en tamaño, crece en cuantía, crece también en impacto en relación a los países que integra. Originalmente eran 11 países, entre ellos España, los que forman parte del primer Erasmus, y hoy es Erasmus Plus porque no son solamente países europeos, sino también países de fuera de la Unión Europea. De hecho, España es el principal destinatario de estudiantes Erasmus, con más de 50.000, porque somos el país, a ojos de los estudiantes que participan en el programa, más atractivo, seguido a distancia por Alemania, Francia, Polonia e Italia. Pero como les decía, esto es solamente una parte. Por ejemplo, dentro de esa cuantía que les refería del programa Erasmus Plus para el periodo 2021-2023, se ha reservado alrededor del 30% de la cuantía para hacer otro tipo de acciones, que son las que yo creo que hoy tienen más sentido en esta oficina de proyectos europeos de CEIM, que son aquellas que involucran a empresas, a la sociedad civil organizada, pero en vuestro caso en el de las empresas. Porque a través de los subprogramas, aparte de la movilidad de individuos, también se promueve las asociaciones estratégicas entre centros educativos públicos y privados, entre centros formativos también públicos y privados, o las asociaciones para el conocimiento, para profundizar en cuestiones como la investigación y la innovación aplicada específicamente o la digitalización en el ámbito educativo, y en esa otra rama o capítulo importante que es la del deporte, pues también se atiende a cuestiones como la colaboración entre organizaciones deportivas, los eventos deportivos europeos. Y no pensemos en la Champions, pensemos en deportes que no tienen patrocinadores, que no serían viables si no contaran con un apoyo de instituciones europeas, con deporte, por ejemplo, para personas con una discapacidad, o también la promoción del voluntariado. En definitiva, yo creo que es un programa sumamente atractivo, sumamente exitoso. Es una de las banderas de las que justifican claramente que exista un enorme capítulo de programas europeos de gestión directa. Para este periodo son 140.000 millones de euros. Todo el mundo pone el foco, insisto, en los Next Generation, pero solamente para este periodo en los programas europeos de gestión directa hay 140.000 millones. Y España se ha convertido en un gran actor dentro de este ámbito. Finalizo con esto. En el año 2000 España estaba en el 6º lugar entre los países que recibían este tipo de programas, básicamente porque no había instituciones españolas que se presentaran y que hicieran el esfuerzo de presentarse a las convocatorias. El 80% de los proyectos se los llevaban Francia y Alemania, seguidos de Reino Unido, y hoy somos el tercer país receptor de programas europeos de gestión directa. Ese esfuerzo es el que pretendemos multiplicar desde la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Cooperación con el Estado y de la Comunidad de Madrid, a través de servicios aplicados a diferentes ámbitos. Este es uno de ellos, el de el apoyo a las pequeñas y medianas empresas madrileñas. Tenemos otros especializados en ONGs, en la administración pública madrileña, tanto de la propia comunidad como de los municipios, y en definitiva
lo que pretendemos es que lo que hemos conseguido hasta el día de hoy se aproveche y nos permita multiplicar ese impacto que esto tiene en la sociedad. Muchas gracias, Sara, y continuamos con... Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, José, por vuestra apertura. Ahora, habiendo cerrado esta apertura, vamos a dar comienzo a la segunda parte de la jornada, que es la ponencia por parte de María Ortueta, directora de la unidad de FP de la Agencia Erasmus Plus de España, que viene de ese pie, y que va a hablar de la introducción del programa Erasmus Plus, va a hablar de las convocatorias más importantes que va a haber de cara a este año y de las particularidades que tiene la FP empresarial dentro del programa. Así que bienvenida, María. Buenos días a todos y a todas, y encantada de estar con vosotros esta mañana y dar las gracias a la Oficina de Proyectos Europeos por esta iniciativa y por haber estado presente en esta primera parte con la Secretaría General y con el Director General, que potencian e incentivan este tipo de actividades. Como se ha dicho ya, soy María Gómez Ortueta, la directora de la Unidad de Formación Profesional en SEPIE, que es la Agencia Nacional Erasmus Plus en España para la educación y la formación, porque luego hay también acciones de juventud y deporte que se gestionan desde el INJUVE, la Agencia Nacional para la Juventud. Simplemente quería decir que algo que hace poco ha dicho la comisaria europea sobre qué es un ciudadano europeo. Decía que el DNI o el pasaporte de un ciudadano europeo sería Schengen, la cartera de un europeo sería el euro y el alma sería Erasmus. Entonces me parece que respecto a lo que ha comentado el director general de la Comunidad de Madrid, es totalmente en sintonía de lo que ha supuesto el programa Erasmus Plus, que no se esperaba cuando nació en 1987 que tuviese esta tremendísima repercusión sobre la ciudadanía. Ha tejido a través de pequeñas becas, o sea, a través de personas, la posibilidad de hacer un tejido fuerte que es la sociedad europea. El nuevo programa Erasmus 21-27, por lo tanto, parte ya de una trayectoria muy amplia en lo que son los proyectos y en esta labor de la Comisión Europea por hacer una sociedad europea más sólida, más potente, donde la educación juega un papel fundamental. Quería decir también, en relación con todo lo que se ha dicho ahora en la introducción, que la apuesta que hay sobre la formación profesional y el vínculo con las empresas no tiene precedente en cuanto a financiación y en cuanto a herramientas. El esfuerzo que se está haciendo desde la Unión Europea no tiene precedente histórico. En la necesidad, que también ha comentado la Secretaría General, de profesionales en toda Europa de niveles medios es altísima, y por tanto la preocupación de que exista un atractivo por parte de la juventud a hacer este tipo de formación es generalizada en toda Europa y es muy, muy, muy necesaria. Con lo cual, todo lo que se está haciendo también a través de los programas europeos es una acción decidida sobre la modernización de los sistemas de formación profesional y de que exista un vínculo cada vez mayor con el tejido empresarial para que se mejore la empleabilidad de nuestros jóvenes y se responda a lo que necesita ahora mismo el mercado europeo. En este sentido, la apuesta del programa Erasmus Plus, que abarcará ahora 7 años, todos los programas de financiación europea tienen una duración de 7 años, es muy parecido al programa anterior. De hecho, la propia Comisión Europea habla de una evolución y no una revolución, y en lo que sí que es revolucionario es precisamente lo que ha comentado el director general sobre la financiación, que se ha más que duplicado. Muy brevemente quería hacer una exposición de cómo es la estructura del programa. Se distribuye en 4 acciones clave y cada una tiene un impacto decidido sobre un aspecto. La acción clave 1, que son los proyectos de movilidad, los que también se han referido en la apertura, tiene una acción directa sobre las personas. Es decir, las personas son las primeras beneficiarias del programa, tanto estudiantes como profesores, como personal, y ahora incluso abierta a expertos y a otro tipo de actores que pueda tener incidencia
en cada sector educativo. Veo que hacéis fotografías, la presentación está en manos de Zein, por lo tanto, todos los que estáis aquí tendréis acceso a ella. Haced todas las fotografías que queráis, pero que sepáis que el material va a estar a vuestra disposición. En la acción clave 2, el impacto está directamente sobre las organizaciones, porque prácticamente aquí no hay movilidades, sino que se trata de proyectos de colaboración y de cooperación entre organizaciones. La acción clave 3, que enteramente se gestiona desde la Comisión Europea, quiere tener un impacto sobre sistemas y generalmente es sobre sistemas empresariales o sistemas educativos. Y aparte tenemos las acciones Jean Monnet, que en el anterior programa o los anteriores programas estaba dirigido únicamente a la educación superior porque se trata de fomentar y de hacer visible la Unión Europea en todos los ámbitos, que se convierta en objeto de estudio. Y ahora ya también se convierte en objeto de estudio para el sector escolar y de formación profesional. Que, por así decir, que los estudiantes sepan y conozcan qué es la Unión Europea. En todas estas acciones se desgranan en proyectos y hay algunos proyectos que se gestionan descentralizadamente, es decir, los gestionamos las agencias nacionales, y hay algunos de estos proyectos que se gestionan centralizadamente, es decir, se gestionan a través de la agencia ejecutiva, que en sus siglas es la EACEA. En las acciones descentralizadas, en España seríamos SEPIE los que gestionaríamos los programas educativos en educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas. Entonces, ahí gestionamos desde la propia convocatoria, la evaluación de la calidad, que quería recordar que se ha hablado de la concurrencia competitiva precisamente, y aquí en la sala de hecho tenemos evaluadores que colaboran con nosotros para detectar cuáles son las mejores propuestas. Y en este sentido quería animar a todos los presentes a que también una manera de conocer el programa es precisamente en ser uno de nuestros evaluadores externos, a los cuales nosotros formamos, damos toda la información, pero me parece que es una manera más que interesante de poder también participar y conocer el programa. Todo lo que es la gestión de los convenios de subvención, el seguimiento, difusión de resultados, lo haríamos nosotros. En cuanto a la gestión centralizada, nosotros sí que proveemos, por así decir, de la información que nos da la propia Comisión Europea, pero todo se gestiona centralizadamente, con lo cual somos, por así decir, meros informadores, ¿vale? Pero para cualquier, luego hablaré de qué convocatorias son centralizadas, se hacen infodays por parte de la Comisión Europea, y nosotros desde SEPIE lo que hacemos es anunciarlos, con lo cual sí que si estáis interesados, o bien luego me escribís para tener vuestros datos y poderos comentar qué acciones concretas hay, o si no, en nuestra página web podéis ver todo. Quería mostraros cuál es la financiación que existe para nuestra agencia en esta convocatoria 2023, y si bien todo el programa Erasmus se ha propuesto que tenga más que una duplicación de presupuesto para los 7 años, tenemos que decir que el crecimiento anual por ahora no se ha duplicado. Se espera que sea a partir de la mitad del programa, que es precisamente en este año 2023, lo que se llama el midterm, cuando empezará a subir de manera muy flagrante el presupuesto. Aquí tenéis, por lo tanto, la previsión del presupuesto para formación profesional. Pero formación profesional efectivamente entendida por un término amplio. La formación profesional en España se ha decidido desde nuestra política en que la formación profesional de grado superior esté encuadrada dentro de lo que es el marco europeo de cualificaciones dentro de la educación superior,
Por lo tanto, yo ahora mismo de lo que os estoy hablando es de la formación profesional básica, grados medios y certificados de profesionalidad de grado 1, 2 y 3, ¿vale? La formación profesional de grado superior recibe fondos y se gestiona a través de la Unidad de Educación Superior. Con lo cual, estos fondos, que sepáis que están encaminados al área que yo gestiono. Y para este año tendremos más de 48,5 millones. De hecho, vamos a tener un poquito más porque en el último revisión del plan de trabajo anual se han incrementado un par de millones más, con lo cual vamos a tener un poquito más de financiación. Donde más recibimos fondos es para la movilidad, esto pasa en todos los sectores, donde también las empresas jugáis un papel fundamental. Como ya se ha dicho, somos el país número 1 en receptor de estudiantes Erasmus de otros países. Y esto hace que también nuestro sistema empresarial pueda internacionalizarse recibiendo estudiantes que se han formado en otros países europeos. Pero creo que las acciones más interesantes para vosotros son las de cooperación y las acciones centralizadas que también están enmarcadas en la cooperación. Una de las grandes novedades del programa 21-27 es que se han identificado 4 prioridades que tienen que estar presentes en todos los proyectos. Es decir, se quiere que todos los proyectos aborden de una manera u otra, pequeña o grande, estas 4 prioridades. Por una parte, inclusión y diversidad, que tiene... Estas 4 prioridades tienen sus repercusiones también en lo que es la legislación comunitaria, es decir, hay documentación y herramientas de tipo general que no solamente están enfocadas a la educación, sino que la educación forman parte, quieren sumarse a estas iniciativas. Inclusión y diversidad en el programa Erasmus sobre todo es que el programa sea cada vez más abierto e inclusivo y que nadie se quede atrás, que todo aquel que quisiese poder participar, participe. Y esto va tanto por las organizaciones como por las personas. Siempre se ha identificado mucho la inclusión con la discapacidad y ha sido una manera también un poco reductiva de hablar de inclusión. Hay miles de aspectos en que Erasmus debería ser más inclusivo, desde el punto de vista social, por ejemplo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de poder acceder más organizaciones. Otra de las prioridades es el medio ambiente y lucha contra el cambio climático, hacerlo más verde, más sostenible, que las iniciativas sean también más sostenibles en el tiempo, que tengan cuidado por el impacto por el medio ambiente. Pues, por ejemplo, una cosa tan sencilla, España nos cuesta un poco porque los Pirineos, siempre digo que son muy altos y nos hacen que nos separemos mucho de Europa, pero tratar en la medida de lo posible de dejar menos huella de carbono en los viajes que hacemos. Entonces, en la Agencia Nacional, por ejemplo, ahora en las acciones que tenemos dentro del territorio nacional, estamos intentando en la medida de lo posible hacerlas en tren. Bueno, pues son pequeños granitos de arena, pero que entre todos hará también que tengamos una mayor conciencia, como sí que tienen los jóvenes, por el medio ambiente. La transformación digital, que el COVID y la pandemia desgraciadamente han hecho que se acelere, pero que el uso de las herramientas digitales sea algo mucho más cotidiano y mucho más accesible a todos. Y esto precisamente también está vinculado con la inclusión. En la medida que se pueda acceder a más contenido digital, haremos más accesible el programa. Y en este sentido, la Comisión Europea ha abierto un tipo de movilidad que se llama oportunidad digital, porque lo que se ha detectado es que todas las empresas tienen ya un componente digital enorme. Es decir, no solamente las empresas digitales o las empresas informáticas o las de redes o las de desarrollo de nuevas aplicaciones, sino que en todas las áreas que tienen que ver con la formación, ya sea desde lo más pequeño, la mecanización, los talleres, la peluquería, todos los ámbitos de la formación trabajan ya y es necesario que trabajen con herramientas digitales. Y en este sentido es esta nueva tipo de movilidad que es de oportunidad digital.
Y para terminar, la participación en la vida democrática, no menos importante, que es que no nos retiremos de la vida social, sino que haya una implicación por parte de todos y en especial los jóvenes. La aplicabilidad de estas prioridades la acabo de comentar. Y también se ha hablado de que antes el programa Erasmus abarcaba fundamentalmente y prioritariamente en el ámbito de la formación profesional Europa, entendida no solamente en Schengen, sino también los países del espacio europeo. Y desde este nuevo programa en formación profesional se abre a todos los países del mundo, a todos. De esta manera se pretende que Erasmus no tenga frontera y también en el terreno de, sobre todo, enviar a nuestros estudiantes, no exista ya fronteras. En esto os pido precisamente a las empresas y al tejido empresarial, que tenéis también delegaciones en sitios tan hermanos como América Latina, que creo que es un destino que además para nuestros estudiantes de formación profesional puede ser una oportunidad increíble de ir a países muy ricos culturalmente y con una gran diversidad, pero muy hermanados con nuestro país, y donde ya hay otros países donde están colaborando, ¿no? Países como Holanda, increíblemente, pero tiene una presencia en cuanto a la formación en América Latina increíble, y ahí os voy a pedir que todos los que tengáis sede o colaboréis, también penséis en esta manera para nuestros estudiantes y sus oportunidades. En la agencia Erasmus SEPIE abordamos los 4 sectores educativos: educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas, en las acciones que he comentado anteriormente. Se pretende que existan oportunidades para las instituciones. Yo he comentado que estoy muy agradecida que se me haya invitado hoy aquí, porque las organizaciones que generalmente tengo delante son los centros de formación profesional, o en el ámbito también grande, también los ayuntamientos y otras organizaciones que imparten formación profesional, pero tengo menos oportunidad de veros a vosotros en las empresas, que participáis también de una manera muy importante en el programa. Deciros que a partir del nuevo programa no solamente es la formación profesional, como he dicho antes, de básica y grado medio, sino la formación continua de trabajadores. Y en este sentido también trabajamos de la mano con el SEPE, con el Servicio Español para el Empleo, y hay un consorcio que lidera Fundae, para también poder, creo que esto es algo también interesante para vosotros, pensar en la formación de vuestros empleados, tanto haciendo movilidades como pudiendo recibir también expertos de otros países de Europa a vuestras organizaciones, para que a lo mejor puedan formar o puedan ilustrar cómo utilizan otras metodologías o cómo abordan ciertos problemas desde otras perspectivas. Lógicamente hay una oportunidad muy importante para el personal, docente y no docente, porque muchas veces se reduce a que sean los profesores. No solamente son los profesores, sino que también cualquier persona puede beneficiarse. Oportunidades para estudiantes, que en el ámbito de la formación profesional, en el mundo universitario, sabéis que la mayor movilidad que existe es para hacer una movilidad de estudios, es decir, de un estudiante, por decir, de la Universidad Carlos III, va a hacer una movilidad a la Universidad de la Sorbona en Francia durante un cuatrimestre o por un curso académico completo. Esa es la movilidad tradicional en que cualquiera de la calle piensa. En el ámbito de la formación profesional, las movilidades más amplias que solemos hacer, más conocidas, son para hacer la FCT, para hacer la formación en centro de trabajo en el extranjero, y para hacer movilidades también de recién titulados. Es un tipo de movilidad que nosotros queremos que cada vez exista más, y que espero que también vuestras empresas acojan más,
que es para aquellos estudiantes que acaban de terminar sus estudios y que sirva de primera experiencia real. Es decir, ya no es parte de la formación dentro de lo que es sus estudios, sino que es el lanzamiento al mundo real del trabajo. Y una de las acciones que más está arraigada en nuestra agencia es la inclusión, porque además en el mes de diciembre hemos lanzado nuestra propia estrategia de inclusión, que está vinculada además a la estrategia de inclusión Erasmus de la Comisión Europea. El marco de actuación, os lo he comentado anteriormente, de formación profesional básica, grado medio, certificados de profesionalidad y la formación profesional continua. Si vamos ya, entramos entonces, ya tenemos el marco. Sé que es denso, ya lo siento, y lo estoy intentando hacer lo más digestivo posible, pero para que al menos sí que conozcáis cuál es el marco y luego ya de ahí poder bajar a lo concreto, tenía que hablaros de cómo estaba estructurado. Si vamos a la acción K2, que se denomina la cooperación entre organizaciones, tenemos tres tipos o tres líneas grandes de acción. Por una parte, las asociaciones para la cooperación, y esto lo gestionamos totalmente en SEPIE. Y aquí tenemos dos tipos de proyectos: las asociaciones de cooperación y las asociaciones a pequeña escala, ¿vale? Y después hablaré de ellas. Pero desde la Comisión Europea, desde la agencia ejecutiva EACEA, se gestionan otras dos grandes líneas de proyectos centralizados. Una son las asociaciones para la excelencia y aquí tenemos tres tipos de acción. Los centros de excelencia para la formación profesional, los COVES, seguramente habéis oído hablar de ellos así, de Centers of Vocational Excellence, que España es el país número 1. Y son proyectos que yo denomino millonarios, tienen una financiación millonaria. Después tenemos el Erasmus Plus Teacher Academies, que está más destinado a la creación de cursos para nuestros profesores, y Erasmus Mundus, que está enfocado a las universidades. Y se trata de hacer másteres conjuntos. Y la tercera gran línea sería asociaciones para la innovación, con tres tipos de proyecto: las alianzas para la innovación, que sería, dicho de una manera muy directa, la hermana mayor de las asociaciones de cooperación que gestionaríamos desde SEPIE. Estas serían de gran envergadura. Los proyectos con visión de futuro, que es una innovación de esta nuevo Erasmus 2021-2027, y desarrollo de capacidades o capacity building, que a lo mejor estáis muchas veces las traducciones no son muy afortunadas, he de decir, pero son con las que contamos y con las que se denominan los proyectos. Antes estaba muy destinada a educación superior y sobre todo lo que se trata es de colaborar con terceros países en el desarrollo de la formación profesional. Porque con todo esto lo que se trata es que Europa sea un referente de la formación profesional para el resto del mundo. De ahí es donde viene también toda esta novedad de abrir el programa Erasmus Plus a todo el mundo. Es que Erasmus, la formación profesional, se consolide en Europa como un referente mundial y podamos formar a expertos, a estudiantes e incluso tener colaboración con sistemas para el desarrollo de su formación profesional. En este sentido, por ejemplo, decir que el único proyecto que ha sido en forma de proyecto piloto con África tiene una demanda súper necesaria de formar a su población y en formación profesional, en que tengan una formación adecuada, y desde Erasmus se lanzó la posibilidad de que hubiese un proyecto europeo, se lanzó para todos los países europeos, muchos países europeos se presentaron y el proyecto europeo que ha obtenido
la financiación ha sido un proyecto precisamente español, que está coordinando esta posibilidad de trabajar con 23 países africanos, con sus profesores, con sus estudiantes, y de hecho estamos ya recibiendo en nuestro país y en otros países europeos estudiantes y profesores de todo África. Vamos ya entonces, damos otro escalón más bajo para hablar de las asociaciones para la cooperación, que son esta acción de estas tres que hemos visto, que gestionamos en la Agencia Nacional SEPIE. Son proyectos que permiten a todas las organizaciones que deciden participar en ellas adquirir experiencia en cooperación internacional y crear redes transnacionales. Esto quizás es el punto más importante. Y aquí las empresas formáis parte sustancial y fundamental de estas redes europeas. Y se trata además de que exista una cooperación intersectorial, es decir, que las empresas podáis trabajar con distintos sectores, no solamente con centros de formación profesional o con ayuntamientos, sino, por ejemplo, también con universidades. En este sentido, hay universidades que son nuestras beneficiarias, porque hacen proyectos que tengan que ver con la inserción en el mundo profesional o con el desarrollo empresarial, ¿vale? Con lo cual, esto tiene unas miras muy abiertas a qué tipo de organizaciones pueden participar. También permiten que se desarrollen y se fortalezcan las capacidades y que haya una capacidad de transformar. Nosotros creemos firmemente que al cooperar con organizaciones de otros países se enriquece tremendamente las propias instituciones a la hora de pensar nuevas estrategias, de tener nuevas iniciativas, de que formen a su propio personal, a que existan o se desarrollen otro tipo de competencias y se mejoren la calidad de las actividades. También una de las claves es poder intercambiar buenas prácticas. Yo digo que aquí hablamos de buenas prácticas porque hay que hablar siempre en positivo, pero me encanta hablar de buenas y malas prácticas. Se aprende muchísimo de lo bueno, pero de lo malo se aprende tremendamente. ¿Qué ha fallado? ¿Qué cosas no sirven? ¿Por qué líneas no hay que seguir? O cómo, al haber empezado por una línea que no ha funcionado, ha aparecido otra línea de trabajo que es la que ha funcionado. Y, por supuesto, lo que pretende la financiación Erasmus es que exista un impacto, que todo esto obtenga unos resultados conjuntos con una dimensión que sea europea, es decir, que desde el principio se aborde esta dimensión internacional. Los tipos de asociaciones para la cooperación son dos, como ya he comentado, y aquí también han sido poco afortunados porque es muy fácil confundirse con asociaciones para la cooperación y asociaciones de cooperación. Pero bueno, que sepáis que asociaciones para la cooperación incluye los dos tipos, a pequeña escala y asociaciones de cooperación. Los elementos determinantes que diferencian una de otra son el tipo de organizaciones involucradas, que en el caso de asociaciones a pequeña escala basta con que haya dos organizaciones de dos países, mientras que de las organizaciones de cooperación se espera al menos tres. O sea, hay una que son pequeñitas y de hecho la financiación es más pequeñita y están encauzadas sobre todo aquellas organizaciones que empiezan por primera vez, porque el presupuesto también es más pequeño. Los objetivos del proyecto a realizar también es inferior o más pequeño a pequeña escala y se espera que tengan de mayor envergadura o de mayor impacto en el caso de asociaciones de cooperación, así como el impacto esperado que también se espera que sean o bien de menor escala a mayor escala. En las asociaciones de cooperación, que serían las grandes, están abiertas a cualquier tipo de organización activa en los ámbitos de educación y formación. Como mínimo deben de participar 3 organizaciones de 3 países del programa. Y, ojo, hemos hablado de la internacionalización o el impacto internacional.
tendría que estar súper justificado que hubiese en estas asociaciones un país que no sea del programa. ¿Vale? Entendemos del programa Europa igual nuevamente en el ámbito geográfico que incluye el espacio europeo de educación. La duración es entre 12 y 36 meses y aquí la gran novedad del programa es que estos proyectos todos se financian a lo que se llama tanto alzado. Es decir, no tenéis que desglosar el presupuesto de exactamente qué vais a tener que gastar en cada partida. Tenéis que ver con visión de conjunto qué tipo de financiación necesitaríais. O 120.000 euros, o 250.000 o 400.000 euros. Aquí es muy fácil decir, bueno, pues voy a por lograr 400.000. Mucha atención porque nuestra evaluación, estos evaluadores que también están por aquí, una de las claves es que haya coordinación, o sea, haya una dimensión del proyecto con respecto al presupuesto que se solicita. O sea, con cuidado con hacer un proyecto de una envergadura mediana, pero que vayáis a suspender porque no lo habéis establecido acorde con la financiación que se necesita, que se requiere. Y luego, de hecho, la evaluación final también irá concorde a los objetivos que habéis alcanzado. Es decir, no va a ser que tengáis que desglosar cada facturita con las cosas que se han hecho. Se valorará si el proyecto que habéis propuesto se ha alcanzado. Si se han alcanzado solo algunos de los objetivos, lógicamente la financiación también disminuirá porque no se ha podido alcanzar. Esto, por ejemplo, ha pasado de manera muy clara, aunque no estábamos en el nuevo programa, con el impacto de la pandemia. Muchísimas reuniones transnacionales o muchísimas acciones tipo conferencias que se iban a hacer no se han podido desarrollar y se han hecho online. Vale, que ha habido que montar una plataforma que eso ha involucrado también financiación, pero claro, el presupuesto se ha visto disminuido. No es que se penalice, sino que va concorde a lo que al final se ha podido hacer. Asociaciones a pequeña escala, igual en tipo de organizaciones que las asociaciones de cooperación. Cualquier tipo de organización, pero especial atención, como decía, a organizaciones menos experimentadas. Esta es una de las acciones que el programa Erasmus considera inclusivas, ¿no? Aquellos que nunca han solicitado pueden tener acceso por algo pequeñito, por algo que no involucre a una gestión que sea muy compleja. Cuanto más pequeña sea, más fácil será también su gestión. La participación es de al menos 2 organizaciones y la duración también es menor, entre 6 y 24 meses. Y aquí la financiación es también menor y también a tanto alzado, o 30.000 euros o 60.000 euros. La evaluación cualitativa, estos tipos de proyectos tienen esta evaluación con los expertos externos y es proporcional, lógicamente, a los objetivos de la asociación y la naturaleza de las organizaciones implicadas. Y se basa en la calidad de resultados. Aquí tenemos la duración de proyectos de formación profesional, la acabo de comentar y como lo vais a tener, esto es más simplemente para que lo tengáis para vosotros. Aquí están las fechas de presentación de solicitudes. Acción clave 1 fueron la semana pasada, acción clave 2 es el 22 de marzo, pero hay una segunda ronda para las asociaciones pequeñitas, las asociaciones a pequeña escala, que será el 4 de octubre. ¿Vale? Entonces, ahora todavía tenéis un mes, así que os animo a... En un mes algo pequeñito se puede hacer. Cuento aquí con organizaciones interesadas y experimentadas, con lo cual algo pequeño todavía se podría hacer. Deciros que el 3 de marzo vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, un webinar con todos aquellos que estén interesados, con lo cual, si estáis interesados, por favor, hacedmelo saber y os envío el enlace. Si no, de todas maneras, Jaime, si te parece, te envío el enlace
de este webinar para todos aquellos que estéis interesados en asistir, ¿vale? Y luego publicamos además documentos de preguntas frecuentes. La convocatoria y la solicitud se hacen a través de un formulario europeo. Tenéis todo en nuestra página web. Luego vamos a ver una diapositiva que hay de la página web para que veáis dónde es. Aquí también he querido daros todas las fechas de acciones centralizadas que gestiona la EACEA, de las cuales he hablado un poquito anteriormente, ¿vale? Tenéis aquí todas las fechas. Y no ha salido la que tenía, me vais a perdonar, de la página web, pero casi mejor. En la página web de SEPIE, si vais sepie.es, si vais a la parte superior que aparece menú, la primera parte es convocatoria, y si vais convocatoria aparecen los 4 sectores, superior, bueno, 3, 4, escolar, formación profesional, superior y personas adultas. En nuestro caso, vuestro caso, como vais a solicitar para formación profesional, iríais a formación profesional y una vez estáis dentro aparece un desplegable con documentación de referencia, donde aparecen presentaciones, el formulario comentado, que os lo recomiendo. O sea, es un documento esencial, ¿vale? Que antes de meteros en el formulario, ahí hemos puesto qué tenéis que incluir en cada parte, ¿vale? Y hay un apartado que es el enlace directo al formulario de solicitud. Para eso tenéis que tener abierto lo que se llama una cuenta EU Login, ¿vale? Que es estar dado de alta en una herramienta de la Comisión Europea. Tenéis, por así decir, que tener vuestra carta de identidad a nivel europeo. Y con todo esto, bueno, espero haberos animado más que el haberos desanimado a presentar un proyecto europeo dentro del programa Erasmus+, y por supuesto en SEPIE contad con nosotros para todo lo que podamos ayudaros antes, durante y después. Estamos siempre allí para daros el soporte que necesitéis. De nuevo, muchísimas gracias a todos. María, simplemente por recalcar algunos de los puntos más importantes que se han dicho. Has mencionado que la apuesta que hay en el nuevo programa sobre la FP no tiene precedentes históricos. Se ha hablado de la aplicabilidad de las prioridades de Erasmus+, y a partir de ahora abierto a todos los países del mundo para su participación. María ha animado especialmente a las empresas que tengan presencia en América Latina a que valoren esa participación. Un detalle importante que se ha mencionado es que a partir del nuevo programa se incluirá la formación continua de trabajadores a través de Fundá. Esto es interesante porque luego hablaremos más sobre el Año Europeo de las Capacidades, que es presente este año 2023. Haremos una mención después. Mencionando el Key Action 2, se han mencionado las 3 grandes líneas de cooperación, recalcando que lo que pretende el programa, no, la ayuda del programa, es que exista un impacto en la cooperación internacional. Y ha terminado dándonos las fechas de corte de cada una de las convocatorias que cierran ahora en marzo. También nos ha mencionado que era el 3 de marzo, ¿verdad? ¿Has dicho? Sí. Será un webinar sobre asociaciones a pequeña escala. No, de las dos. De las dos. Así que ahora, sin más dilación, pasamos a tener un breve coffee break. Volvemos aquí dentro de 20 minutos para la mesa redonda con las asociaciones empresariales que nos van a contar sus casos de éxito en la presentación de proyectos europeos. Bueno, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de la jornada. Vamos a empezar con una mesa redonda de buenas prácticas en proyectos europeos, destinada fundamentalmente a, por un lado, poner en valor el papel de las asociaciones empresariales en este tipo de proyectos, que muchas veces participan y son los héroes no reconocidos de este tipo de proyectos, tirando un poco del carro en muchas ocasiones, también fomentan y dinamizan la participación de empresas en los mismos. Y queríamos traer vuestros ejemplos de participación, pues por un lado como ejemplo de buenas prácticas y para animar a las empresas que tengan interés en decir, oye, esto es una cosa realista, que la podemos traer del terreno de las ideas a algo un poco más tangible, que sirva un poco de ejemplo y de ánimo a los asistentes. Así que lo primero que vamos a hacer es, si os parece bien, que os presentéis y presentéis la asociación a la que representáis y brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, la experiencia que tenéis en proyectos europeos. Entonces empezamos por ti, María Luisa, ¿los perfiles? Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a CEIM por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Soy María Luisa Álvarez, la directora general de ADPesca, la Asociación de Pescaderías Tradicionales de la Comunidad de Madrid y también de la Federación Nacional. Nuestra experiencia con Erasmus+ solo puedo definirla como fantástica
desarrollamos un proyecto en el cual a la primera nos presentamos como coordinadores, lo cual tengo que decir que es de valientes. Pero sí, yo ahora lo pienso y digo, pero qué valientes fuimos. Pero lo hicimos con muchísima ilusión. Fue un proyecto que desarrollamos en el 2017-2018 con importantes socios en 4 países europeos y también en Turquía, la Universidad de Ankara. Y aquí en la Comunidad de Madrid participó Mercamadrid, que están aquí presentes. Cristina lo vivió y también la Agencia para el Empleo con nosotros. Y fue un proyecto espectacular, salió todo fantástico, os animo a presentaros. Ahora sí, y no podemos ocultarlo, presentar el proyecto exige un esfuerzo muy importante y desarrollarlo y ser el coordinador también. Pero la experiencia vale la pena. Nosotros trabajamos con 4 países que fueron Islandia, Reino Unido, Portugal, España y Turquía, 5, 4 de Europa y 1 fuera. Y bueno, si quieres, si hay tiempo, luego os explico un poquito más de qué fue el proyecto. Gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Pues yo soy Lucrezia Palladini, soy la responsable del Departamento de Europa de CECE, que es la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Nosotros somos una organización empresarial del sector educativo y estamos involucrados en proyectos europeos desde el 1995, entonces somos una red que cuenta con más de 1.600 centros entre privados, concertados, de titularidad laica y religiosa. También forman parte de CECE universidades, colegios mayores, también centros de formación profesional para peluquería y estética, educación infantil, etc. Entonces, nuestro objetivo como CECE en general es lo de garantizar una educación de calidad, ¿no?, para una mejor sociedad. Y nuestro objetivo más como Departamento Europeo son 2 principalmente. Lo primero, lo de internacionalizar nuestros centros, asesorándoles en proyectos de movilidad, entonces animándoles a participar en proyectos Erasmus+, Acción Clave K1. Y de otro lado, participamos en muchísimas convocatorias, como ya había explicado la directora de la unidad de FP del SEPIE, en otras acciones claves, como puede ser Acción Clave K2 y K3. También hemos participado en proyectos que van más allá del programa Erasmus+, como por ejemplo programas LIFE. Y bueno, también somos miembros de varias organizaciones internacionales, como por ejemplo EFVET, que es la European Forum of Technical Vocational Education Training, y eso nos permite también de dar más resonancia a nuestro trabajo como tal. Muy buenos días. Igual, muchas gracias al CEIM por invitarnos. Bueno, yo vengo representando a SECOM, soy Almudena Segado. Llevo trabajando en proyectos europeos con ellos 4 años, o sea que lo que ha explicado María de la pandemia me tocó justo hacernos a esas reuniones virtuales y perdernos los transnational meeting y demás. ASECOM sí que lleva casi 20 años trabajando en estos proyectos europeos, todos centrados en industria, moda y confección, en la que intentamos implicar esas buenas prácticas entre distintos países europeos. Y bueno, ya después, como voy a hablar de nuestro también caso de éxito que hemos conseguido, que es un K2 que tuvimos Modisto 1 y ahora se va a hacer Modisto 2. Entonces, bueno, pues la verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Muchas gracias a las 3. Bueno, pues para empezar con las preguntas, empiezo por ti, María Luisa, ¿te parece? Entendemos, como has mencionado, que el proyecto más importante que habéis hecho es el proyecto de Phishing. Y una de las cosas que os quería preguntar es precisamente esta, ¿no? Lo de presentarse a la primera como coordinador. O sea, es verdad que es la típica cosa que te desincentiva un poco, ¿no? Desde el mundillo de que no, primero tienes que tener experiencia como socio y no como coordinador. Cuéntanos un poco, si quieres, cómo fue aquello, cómo lo vivisteis, si la gente pensaba que estabais locos, y luego a la hora de obtenerlo, ¿qué beneficios habéis obtenido de haberos presentado la primera vez como coordinador? Bueno, los que nos conocen saben, nosotros somos una organización centenaria aquí en Madrid, vamos a cumplir ya 120 años. O sea que somos muy tradicionales en muchas cosas, pero somos muy innovadores. Y siempre pensamos que hay que intentarlo. Para nosotros era una necesidad, además, porque
Esto lo comento para ponernos en situación, ¿no? Las pescaderías tradicionales, el comercio especializado de alimentación en España, desgraciadamente hasta el año 2018 no ha tenido un título de formación profesional adecuado. ¿Qué pasa? Que todo el comercio mayorista y minorista de alimentación en España, y hablo de toda la alimentación fresca y perecedera, carece de una oferta pública y gratuita, por tanto, de FP a nivel nacional, como sucede, por ejemplo, sin embargo, el sector de la hostelería tiene esta oferta de FP pública y gratuita y con cantidad de centros de formación en toda España, y ya la hay privada también desde los años 60. Entonces nosotros, y esto lo digo abiertamente, sufrimos una discriminación en el sistema de educación que ha hecho que no tengamos cantera. Es que tenemos un problema enorme de prestigio social y de contar con la cantera necesaria para que estos sectores sobrevivan, tanto el mayorista como el minorista de alimentación, que trabajan 500.000 de personas en España en comercio de alimentación perecedera mayorista y minorista. Entonces, esta necesidad, que la hemos trabajado muchísimo, está aquí también Cristina de Mercamadrid, experta en formación, que lo hemos trasladado a todas las autoridades, que hay un problema ahí de oferta pública que al final te discrimina como sector. Entonces, tenemos una gran necesidad de esta formación y queríamos saber lo que pasaba en Europa. Entonces, cuando vimos la convocatoria, vimos la oportunidad de dedicarle tiempo y recursos. Pues claro, las asociaciones, como sabéis todos, nos dedicamos a muchísimas cosas. Nos presentamos en el K2 en formación para adultos para estudiar todas las necesidades formativas de estos países en Europa, ver qué soluciones habían y aprender de ellos y compartir experiencias. Y para nuestra sorpresa es que en los países que participaron tampoco había esta oferta de FP. Entonces hicimos un estudio muy riguroso de cómo funcionaba la formación de este sector en el resto de países y fue una experiencia muy... Estos proyectos también te permiten abrir la mente, conocer otras experiencias, darte cuenta de que estás trabajando muy bien, aunque a veces te parezca que no. Y bueno, salvo en el Reino Unido, que tienen un sistema un poco especial porque ellos cobran una cantidad de cada kilo desembarcado o producido para dedicarlo al sector pesquero, tanto a promoción como a formación, y tienen ya una experiencia formativa importante, pues vimos que podíamos hacer muchas cosas y identificamos las dificultades, generamos material divulgativo, hicimos una propuesta formativa online y luego hicimos el multiplayer event, el evento final en Madrid, que la verdad resultó genial, nos acogieron en Mercamadrid y luego hicimos un montón de experiencias con nuestros socios. Y sí, somos un poquito valientes, tengo que decir. Pero con la segunda vez que no lo conseguimos se nos ha pasado un poco la valentía, ¿eh? Vale. Has medio contestado a la otra pregunta que tenía, ¿no? luego lo desarrollamos un poquito más. Lucrecia, CCA está involucrada en proyectos europeos desde hace, se podría decir que décadas. En relación con proyectos como EduWork, ¿creéis que el alcance del proyecto ha sido potenciado por el programa Erasmus, versus si hubierais intentado desarrollar el proyecto por vuestra propia iniciativa sin haber contado con el apoyo de Erasmus? Bueno, pues para contestar, pues sí, claramente el alcance ha sido más potenciado, ¿no?, por el programa Erasmus+, pero para que todo un poco nos pongamos en contexto, ¿no? O sea, queríamos un poco comenzar con una pequeña introducción de lo que ha sido el proyecto EduWorkNet, ¿no? Eso es un proyecto Erasmus de la acción clave K3. Entonces, lo que ha explicado antes la directora de unidad de FP es de apoyo al desarrollo y cooperación de políticas. Por lo cual, el objetivo de ese proyecto ha sido lo de crear redes entre mundo empresarial y formación profesional, a nivel tanto local, regional, nacional y europeo. Es un proyecto que ha reunido a 13 socios de 6 países, que es decir, Italia, España, Irlanda, Reino Unido, Lituania y Grecia. ¿Por qué nace un poco este proyecto, no? Porque es importante también partir de las necesidades. Dos necesidades importantes que además hemos mencionado bastante en esa jornada. Pues la primera, la brecha que hay entre falta de personal calificado y oferta de empleo. Sabéis también que eso es del 2023, ha sido nominado el Año Europeo de las Competencias, ¿no? Justo por la Comisión Europea. ¿Por qué? Por, primero, ayudar a las pymes a enfrentar, ¿no?, esta escasez de personal calificado y, de otro lado, también para disponer de mano de obra calificada
por las competencias necesarias en el nuevo mercado laboral. Por lo cual, ¿qué pensamos? Que era necesario, lo primero, reforzar, ¿no?, este vínculo entre el mundo empresarial y formación profesional y sobre todo que los programas de formación profesional correspondan con las necesidades del mercado laboral. Entonces empezamos por esta primera necesidad. En segundo lugar, es un mundo más globalizado, un mundo que es un mercado laboral en constante cambio, por lo cual un mundo que está exigiendo nuevas competencias, ¿no?, que van más allá de los conocimientos técnicos que conocemos como tal. Entonces hablamos de eso, ¿no?, toda la gran caja de competencias blandas, de soft skills, multitasking y todo eso. Por lo cual, ¿qué pensamos nosotros como partenariado, ¿no?, de 13 socios? Pues necesitamos una acción conjunta entre lo que es mundo empresarial y formación profesional para que se dé una respuesta en la formación de los profesionales del futuro en cuanto a responder a las necesidades del nuevo mercado laboral. Entonces, ¿cuál es el momento donde realmente el mundo empresarial y la formación profesional se encuentran? Cuando los estudiantes están de prácticas. Entonces, nosotros, para dar un poco ese impacto a nivel europeo, claramente hemos identificado como instrumento fundamental para que puedan desarrollar los profesionales del futuro todas esas cajas de competencias, el Erasmus+, o sea, la posibilidad de participar a movilidades. Todos los jóvenes hoy en día tienen como se plantea, ¿no?, irse por un periodo al extranjero, que sea de prácticas, que sea de estudios, de formación, voluntariado, y aparte de ser, y eso ya lo hemos mencionado varias veces hoy, una posibilidad a nivel de formación, ¿no?, es también una experiencia personal que te permite un poco desarrollar todas estas competencias. Por lo cual, pensamos todos, ¿cómo vamos a proporcionar herramientas? ¿Cómo vamos a proporcionar esos conocimientos, esas nuevas competencias? Y sobre todo, ¿cómo van a ser más competitivos nuestros estudiantes en el mercado laboral? Por lo cual, de allí hemos desarrollado claramente un estudio transnacional entre todos los países participantes y allí hemos investigado pymes, empresas, centros de formación profesional. Hemos querido entrevistar también a los mismos estudiantes para ver un contacto más directo con la realidad. Después hemos desarrollado también una guía con todos esos estudios y las conclusiones de los varios países y uno de los productos más interesantes que hemos desarrollado ha sido una plataforma donde específicamente para empresas y para centros de formación profesional que quieren participar en proyectos de movilidad Erasmus o redactar un proyecto de movilidad Erasmus, por lo cual hay varios servicios de apoyo, pues, por así decirlo. Hay una parte donde hemos subido varios documentos de apoyo, como puede ser fechas de convocatorias, cómo se escribe un presupuesto de un proyecto. Después hay una red como tal, o sea, si metéis la plataforma hay una red de más de 70 miembros entre centros de formación profesional y empresas en Europa y fuera del partenariado, porque también lo hemos tenido a Francia y otros países, donde ellos se pueden encontrar, ¿no?, la clásica búsqueda de socio, porque imagino vosotros como empresas decís cómo yo voy a encontrar, y también para encontrar un contacto más directo, ¿no?, en vez de encontrar el contacto clásico en una página web de una empresa muy general, tenéis un contacto directo con el responsable de esas iniciativas. Y bueno, entonces, ¿cuáles han sido los beneficios, ¿no?, un poco para hacerla? Pues lo primero, ya el proyecto se ha concluido, ¿no?, se concluyó el año pasado, en abril, y hemos reforzado claramente la cooperación porque también hemos organizado unos eventos justo aquí, en esa misma sala, con empresas y centros de formación profesional para fomentar el debate, ¿no?, sobre lo que es toda esta falta de competencias y nuevas necesidades del mercado laboral. Hemos potenciado lo que es la cooperación transnacional y fomentado la internacionalización de la FP para hacerla eso más atractiva de cara tanto a los estudiantes como para los empleadores. Por lo cual, hemos creado esta red. ¿Por qué hemos creado esta red? Porque queremos proporcionar una oportunidad de desarrollar estas competencias y también de fomentar esta internacionalización. Gracias. Muchas gracias, Lucrecia. Has mencionado hacia el final un punto sobre que desde esta misma sala habéis coordinado la participación de empresas en el proyecto, cosa que me lleva muy fácilmente a la siguiente pregunta, que es para ti, Almudena, que ahora nos contarás un poco más sobre el proyecto Modisto, pero por dar unas pinceladas está muy centrado en FP, concretamente en la implementación de programas de formación, tanto a nivel transnacional como a nivel de cadenas de formación a nivel nacional. Y te quería preguntar, ¿tú dirías que uno de los mayores beneficios que aporta SECOM a este proyecto es precisamente la movilización de esa cadena de beneficiarios a nivel Madrid? Efectivamente, también como ha dicho Lucrecia, lo que buscamos cuando proponemos este tipo de proyectos es una necesidad.
y efectivamente, aunque ahora se está viendo mucho más todos los temas de circularidad, de sostenibilidad y demás, hace justo antes de pandemia, que fue cuando lo presentamos, veíamos esa necesidad de aportar a los nuevos alumnos de formación profesional y a los profesionales ya en el sector de la confección cómo ecodiseñar, cómo aplicar la sostenibilidad en toda la cadena de valor de las empresas, los mismos profesionales, ¿no? O sea, que pudieran formar a los profesionales dentro de las empresas con estas nuevas técnicas. Además, lo bueno que tenemos desde ASECOM es que ya trabajamos durante muchos años con socios homólogos en los otros países con los que trabajamos. Por lo que las necesidades las encontramos en común y pudimos crear este e-learning, que además hemos hecho prácticas reales con escuelas aquí en Madrid, escuelas de formación profesional, porque también tenemos partners que son escuelas, no sé si habéis nombrado eso, pero bueno, nosotros tenemos tanto empresas como empresas, la asociación incluye esas empresas de Madrid, otra asociación en Portugal, otra en Italia, otra en República Checa, pero luego tenemos o escuelas, universidades, depende de qué edad estamos enfocando ese curso. Por lo que Modisto el proyecto gustó, tuvimos la oportunidad de coordinarlo y gestionarlo, complicado, pero la verdad es que, pues eso, después de tantos años de experiencia automatizas un poco todo el tema de gestión y conseguimos que saliera muy bien. Lo cerramos ahora en diciembre y empezamos, justo tengo un online meeting porque ya nos hemos acostumbrado tanto a los transnacional como los online para empezar Modisto 2 el lunes que viene. Y seguir implementando este ecodiseño y llevarlo a esas buenas prácticas entre 5 países y llevarlo a las empresas tanto de Madrid, que sí que nuestra parte es involucrarlas en todo el proceso, como a la formación profesional con alumnos que todavía no están trabajando. Perfecto. Muchísimas gracias, Almudena. María Luisa, volviendo un poco a ti y haciendo un poco un mix de las otras 2 preguntas que tenía preparadas para ti. Te quería preguntar cómo visteis vosotros como ADPesca, cómo es que os disteis cuenta que una asociación para detallistas de pescado podría tener cabida a priori en el programa Erasmus. Porque es verdad que es un programa que uno no relaciona con el tipo de actividad comercial que vosotros a priori hacéis. Entonces quería preguntaros si cómo pudisteis hilar ese encaje a nivel conceptual. Y luego también si recomendarías alguna clave a los que se quieran presentar por primera vez como coordinadores, pues por ejemplo, no tiene por qué ser para un programa como Fishnet, pero puede ser por una pequeña escala. ¿Cuál fue para ti la clave del éxito de que os dieran esa primera vez el proyecto? O sea, de que os dieran ese proyecto pese a ser la primera vez que os presentabais como coordinador. Como comentaba antes, nosotros identificamos una necesidad muy clara para un sector muy concreto. Y cuando vimos la opción de los CADOs en cooperación, en formación para adultos, vimos que ahí estaba nuestra oportunidad. Además, en el proyecto se planteaban las mejoras en digitalización, que luego han venido todos los fondos Next Generation apostando por la digitalización. Y luego nosotros, aunque seamos una organización no digo aunque, es curioso, pero a veces tenemos preconcebido que una organización de comercio especializado en alimentación, en este caso pescaderías tradicionales, no le afecta o no se puede presentar a todo. De hecho, nosotros llevamos 120 años trabajando por el sector y tenemos mucha experiencia en proyectos nacionales en la Comunidad de Madrid. Este era nuestro primer proyecto europeo, pero también nuestra organización nacional está en 2 consejos asesores de la Comisión Europea del sector pesquero. Al final te afecta todo. Es que estás en un ámbito que la sostenibilidad para nosotros, no os quiero contar, la económica, social y ambiental, ¿no? En el mundo pesquero, que es clave también desde hace tiempo. Al final te afecta todo el tema de formación, aspectos económicos, sostenibilidad, educación. Es que tienes que, para garantizar que el sector perviva, todo el tema de formación es fundamental y nosotros llevamos impartiendo formación hace muchísimos años desde nuestra organización. La clave para mí del éxito fue, creo, una necesidad muy clara, unos socios muy buenos y también, y creo, personas en tu equipo que hablen muy bien inglés, claro, porque en este caso necesitas quien pueda escribir todo en inglés y preparar todo en inglés.
Y luego yo creo que otro aspecto clave para nosotros y que hizo que el proyecto saliera muy bien es que el responsable económico-financiero del proyecto vino a absolutamente todas las reuniones. Es decir, a veces pensamos que la parte económica financiera que se puede quedar dentro y no, porque es muy importante que los socios tengan muy claro sus límites, o sea, sus fechas, cuando tienen que presentar las cosas, qué papeles, qué documentación. Claro, es que la justificación es fundamental, no solo la justificación del proyecto como tal, desde el punto de vista formativo y los materiales y demás, sino la justificación económica. Ahora, como coordinador, siempre tienes miedo de que algún socio te pueda fallar y no es tu responsabilidad. O sea, eso habría que verlo cómo se compagina, porque claro, son proyectos en este caso de 2 años y te pasas 2 años rezando, el que rece o otro, bueno. Dios mío, por favor, que no se me caiga un socio, porque eso puede pasar y no es tu responsabilidad. Y luego, aunque hay unos acuerdos, unos convenios, unos agreements y tal, eso es algo que efectivamente tienes que gestionar y tener el músculo económico también por si algo pasa, ¿no? Y creer tanto en el proyecto como para saber que no va. No sé si he respondido a tus preguntas. Perfectamente. Además, has mencionado unas cosas que me han parecido muy interesantes, que son los 4 requisitos básicos para que un proyecto europeo funcione. Y esto vale tanto para Erasmus como para Horizonte Europa, como para cualquier otro programa. Es tener una necesidad clara, es decir, si no sabes justificar bien por qué estás pidiendo la subvención, no te la van a dar. Y si ellos la tienen que ver tan clara como tú. Tener unos socios solventes, no cualquier persona, ni el primero que entra por la puerta, eso es muy fundamental. Que el equipo tenga buena competencia técnica, preferiblemente que cada asociación que participe tenga una persona o varias dedicadas a ese proyecto, que por lo menos dediquen parte de su tiempo, el equipo de I+D, pero... y una coordinación muy buena y un engrase muy bueno entre todos los socios, entre todas las partes que conforman las diferentes partes del consorcio, que no se pueden entender como grupos de trabajo dispersos, sino como un todo en uno. Hacerlo bien es mucho trabajo, pero vale la pena. O sea que... Claro, tenemos un equipo magnífico que tenía esas competencias, que tenía ilusión en el proyecto y que conseguimos además que todos los socios se involucraran al mismo nivel que nosotros porque eran muy buenos socios. Pero a mí me ha quedado la satisfacción personal de que aprendimos mucho con el proyecto, todo el equipo y yo misma que participé en todo el proyecto. O sea, que también la dirección estábamos ahí muy pendientes del proyecto, pero que todos los socios que participaron, todos han quedado con ganas de repetir. O sea, que nos han dicho muchas veces que el coordinador había sido buenísimo. Y dices, hombre, nuestra primera vez. Entonces, bueno, esa satisfacción también te queda. Pues continuando, Lucrecia, ¿cuál sería, en tu opinión, o sea, te pregunto, la mayor ventaja que ha tenido, por ejemplo, para CC participar en este tipo de proyectos europeos? ¿Una ventaja económica o una ventaja competitiva? Bueno, pues nosotros sabéis que somos una organización empresarial del sector educativo. Entonces, para nosotros como tal, el mayor beneficio, somos una red de 1.600 centros y claramente lo primero, pues la posibilidad de proporcionar nuevos recursos a toda nuestra red y comunidad educativa, lo primero, y fomentar la internacionalización, porque también nosotros pedimos a nuestros centros de participar en las actividades que vamos desarrollando en los proyectos y pueden ser un curso de formación para el personal, puede ser un piloting de una nueva metodología educativa, puede ser participar en una movilidad por parte de algunos estudiantes. Entonces, realmente yo creo que sí, claramente hay un retorno económico, pero no es lo que realmente se valora, y quien trabaja en proyectos europeos o por lo menos en el mundo más de la educación, por así decirlo, lo que más nosotros valoramos es el impacto que generamos en todo nuestro grupo de objetivos, que son realmente estudiantes, profesores, profesionales, también eso dependiendo del grupo objetivo, porque a veces hemos tenido que hablar con autoridades, con stakeholders, entonces depende, por lo cual yo diría eso, los recursos que desarrollamos y también la inclusión, ¿no?, de toda la comunidad educativa. Por lo cual, además de eso, todos los grupos objetivos, ¿no?, de nuestros proyectos pueden participar, tienen esa posibilidad y entonces pueden desarrollar nuevas competencias y eso pues mejora mucho la autoestima de estas personas, también les hace más competitivos a nivel laboral.
Y no hablo solamente de estudiantes, hablamos también de los profesionales, ¿no? Antes se mencionó la formación continua, porque realmente nosotros cada vez que desarrollamos un nuevo curso de formación que puede ser dirigido a los profesores para implementar una nueva metodología, pues ahí estamos fomentando también eso, ¿no? La formación continua de nuestros profesores. Por lo cual, yo te diría, el mayor beneficio es más el valor de lo que hacemos por nuestra red, por nuestra comunidad educativa y nuestros profesores. Así que eso. Muchas gracias, Lucrecia. Esto ilustra un punto muy importante, que es que si bien es verdad que las subvenciones europeas dan esa liquidez para poder llevar a cabo el proyecto, lo importante de estos proyectos es que tú como empresa o como entidad puedas crecer, ¿no? Puedas crecer y puedas tener esa ventaja competitiva, que no es, bueno, es competitiva y no es competitiva. O sea, al final no se trata tanto de verlo desde un prisma de negocio, sino de verlo desde un prisma de, oye, yo como entidad, ¿qué estoy haciendo para crecer? También a nivel de más, de yo cómo quiero, yo qué tipo de fondos o qué tipo de recursos puedo utilizar para yo poder desarrollar mejor mis herramientas. De alguna manera, independientemente de mi competencia, sino ya dejándolo de ver desde un prisma puramente de negocio, puramente de mercado, y un prisma más de, oye, quiero que mi entidad evolucione, quiero que mi entidad crezca. Así que muchas gracias, Lucrecia. Por finalizar ya mi particular ronda de preguntas a Almudena, que como hemos dicho en ASECOM tenéis experiencia ya de muchos años en presentar proyectos. En tu experiencia, digamos que, porque me imagino que tanto habréis coordinado como habréis participado como socio, ¿qué tipo de modalidad preferís? ¿Coordinar o ser socios? Claro, la pregunta un poco retórica, pero al final cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, porque ser socio también tiene sus limitaciones. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es vuestra modalidad favorita, digamos? Bueno, lo cierto es que siempre nos lanzamos a coordinar proyectos nuevos, ¿no? Por eso de esa necesidad que nosotros mismos vemos y decimos, a ver si este se apunta. Y lo hacemos en conjunto porque, aparte de asociaciones que tengan que ver con moda o escuelas, también tenemos, por ejemplo, un socio que es una productora. Entonces, para hacer esos cursos de e-learning, que Modisto, además, que no he dicho, tiene plataforma e-learning, necesitamos una buena productora y que queden un curso que merezca la pena hacer online, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, depende mucho. La verdad, los proyectos que hemos liderado ha sido un gusto, los partners que hemos tenido, hemos trabajado súper bien, súper coordinados, además, a pesar de lo de la pandemia fue incluso mejor porque nos veíamos más a menudo, hacíamos tareas porque necesitábamos solucionar las cosas que no se hacía cada reunión transnacional. Pero luego es verdad que hemos participado en proyectos que nos han propuesto y ha sido también una gozada lo que hemos podido aportar desde ASECOM a las empresas. Se suelen hacer muchos focus group con las empresas para ver qué punto de vista le dan ellos al proyecto y aportamos también mucho al proyecto, ¿no? Entonces, pues tiene su parte buena y su parte mala todo. Obviamente cuando eres líder sí tienes ese miedo de que tardan mucho, los portugueses tardan mucho en mandar las cosas o las traducciones que luego tal, ¿no? Pero luego a la vez al revés dices que no llego, bueno, pues esta vez llego tarde, yo ya no sé, al final es trabajar en equipo, que sí que, bueno, no sé, desde mi punto de vista, o sea, sé cómo hemos sido varias personas, o sea que a mí me valen ambos, me gustan participar y coordinar también. Pues no, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Es decir, oye, yo en este momento concreto puedo liderar y en este momento concreto es mejor que participe, dependiendo de la tipología del proyecto. Yo creo que eso lo vais viendo a medida que vais avanzando. Si alguno queréis contar con ADPesca o PDPesca para ser socio en algún proyecto, encantados, porque ir de socio es un poco más cómodo, yo creo. Además, lo bueno, cuando cuentas con un socio que ya ha sido coordinador, tu proyecto coge puntos. Para cerrar la jornada, y antes querría hacer una breve mención al año en que estamos. El 23 es el Año Europeo de las Capacidades. Y esto es importante porque se relaciona con todo lo que ha introducido María Artueta antes y la tipología de proyectos Erasmus que se pueden financiar. El Año Europeo de las Capacidades ha sido declarado como tal por la Comisión Europea y esto viene motivado por el desajuste que se percibe entre las competencias que tienen los jóvenes profesionales y los demandados por las empresas. Especialmente lo que se refiere a capacidades transversales como de digitalización. En el caso concreto de la digitalización,
no ya hablando solamente de jóvenes, sino de todos los trabajadores, 4 de cada 10 no tienen las competencias digitales necesarias básicas para poder hacer proyectos empresariales normales a lo largo de la Unión Europea. Y, en general, dada la crisis de talento que hemos sufrido como una de las consecuencias de la crisis del COVID, es que más de 3/4 partes de las empresas de la UE están teniendo dificultades serias para encontrar perfiles técnicos y cubrir unos determinados puestos de trabajo que se están quedando sin cubrir, dándose la paradoja de que en un país como España hay un nivel de paro anormalmente alto y un nivel de puestos sin cubrir también anormalmente alto, porque no existen los técnicos necesarios para cubrirlos. Y para poner el foco sobre este tema y ayudar a solventarlo, se ha declarado este Año Europeo de las Capacidades. Se busca, sí, fomentar el aprendizaje permanente de los trabajadores, que es una realidad que ha venido para quedarse para todos nosotros, es decir, todos los que estamos aquí, desde el jefe hasta el último indio, hablando mal y pronto, van a tener que seguir formándose y van a tener que seguir mejorando sus capacidades para adaptarse a los requisitos y las necesidades de la economía y el mercado laboral. Como actividades propias de este Año Europeo de las Capacidades, pues se van a hacer actividades muy formativas centradas en adecuar las aspiraciones de las personas, especialmente los jóvenes que entran a estudiar, y decirles cuál es la realidad del mercado laboral. Se va a fomentar también la atracción de personas de otros terceros países que tengan esa cualificación necesaria requerida por las empresas. Se van a promover también oportunidades de reciclaje profesional para trabajadores, especialmente aquellos mayores de una determinada edad. Y se organizarán campañas de sensibilización para sensibilizar sobre este tema y esta problemática en toda la UE, porque hay algunos países que van mucho más avanzados que otros en lo que se refiere a la inclusión de trabajadores que no tienen las competencias necesarias. Tenemos la buena suerte de que parte de este año va a coincidir con la presidencia española del Consejo de la UE, con lo cual podremos ver que, sobre todo a partir de primavera, que es cuando entra España, y va a hacer muchas actividades en España respecto al año europeo, respecto a su presidencia, veremos que esta temática estará igual de presente que la transición ecológica en las acciones de la presidencia. De hecho, la secretaria de Estado para la Unión Europea vino hace una semana a COE y nos dijo prácticamente que iba a ser uno de los 2 grandes pilares. De modo que, bueno, por mi parte espero que la jornada haya sido provechosa. Será colgada en nuestra página web, como todo lo que hacemos, y enviaremos las presentaciones y otros documentos que se han dicho a los asistentes. No duden en contactar con la oficina técnica si quieren alguna ayuda, algún asesoramiento en materia de fondos europeos, y muchas gracias a todos.